que si nosotros vemos este árbol genealógico, la verdad es que lo parto con este árbol de los Hannover para decir que en realidad la reina Victoria fue reina casi por casualidad. Porque si uno ve las chances que tenía, las opciones de ser reina eran poquísimas. ¿Ya? Ella, de hecho, en algún minuto cuando nació, ella de hecho va a ser, vuelvo atrás, tenemos un poco para orientarnos, para que nos ubiquemos por dónde ella va a terminar siendo reina. Cuando nosotros pensamos en la época Georgian, nosotros hablamos de los Georgian porque son todos George, ¿ya? Y efectivamente George III se va a volver loco, ¿ya? Y efectivamente después de la locura va a venir el príncipe regente, va a haber una época que se llama la regencia. Cuando nosotros estudiamos la Jane Austen, ese periodo de Jane Austen es el periodo que se llama la regencia. Y se llama regencia porque el príncipe toma, en el fondo, asume como regente, pero el rey no se ha muerto. Por eso es príncipe regente y no rey. Cuando el rey se muere, pasa a ser, en el fondo, rey. Y lo que sucede es que vamos a ver que el padre de Victoria es uno de los hermanos digamos, el que es primero el regente, de hecho va a ser George el loco, el príncipe regente, luego va a ser rey el hermano digamos, tenía otro hermano segundo, y el tercer hermano era el padre de la reina Victoria. ¿Ya? Un poco para que se ubiquen ahí como, o sea, era hija del tercer hijo hombre. ¿Ya? Pero además de los otros, además van a tener hijos. Por lo tanto, la opción de que del tercer hijo hombre algún hijo pudiese aspirar al trono era poco probable. ¿Ya? Pero las probabilidades suceden. Y además va a suceder que cuando ella nace, el padre muere. Por lo tanto, esta es una niña, hija del hermano del que después va a ser rey, o sea, el que primero es regente y después va a ser rey, pero efectivamente él se va a casar con en el fondo, con Victoria de Saxo-Coburgo, que aquí no es Gotha, sino que es Saffield. O sea, vamos a ver que ella es Saxo-Coburgo por el lado de la madre, y después ella se va a casar con Alberto de Saxo-Coburgo, que son primos. Entonces, él era alemán, ella también. Eso es lo que un poco que es importante, porque incluso la reina Victoria va a crecer cuando chica hablando alemán. Va a hablar inglés, también va a tener un tutor y va a aprender inglés, pero el inglés es su segundo idioma. Por lo tanto, si nosotros pensamos en el romance entre Victoria y Alberto, ellos hablan alemán. Obvio que hablan alemán. ¿Ya? Es más, la familia de hoy día, un poco porque vamos a llegar hasta hoy día, voy a llegar hasta hoy día para que un poco vean. La familia de hoy día, de hecho, la dinastía, cuando la reina Victoria se case con Beloved Albert, porque así le decía ella, así que mi querido Alberto, Beloved Albert, cuando se case con Beloved Albert, va a ser la casa de Saxo-Coburgo. Y esa es la misma casa que gobierna hoy día. Y por hoy día se llaman Windsor. Sí, súper simple. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, el enemigo es Alemania. Y llamarse la casa inglesa Saxo-Coburgo sonaba no a lugar. Y entonces eligieron el nombre de un lugar que era muy familiar para la familia, que es Windsor, y se pusieron los Windsor, pero son lo mismo. Eso es un poco para que se hagan la idea. Entonces, el padre va a morir, la madre va a criar a esta niña, la madre siempre tuvo esperanza. Y de hecho, ella va a tener todos los cálculos en algún minuto que Victoria es la quinta en la línea de sucesión. Y después se van a ir muriendo. Entonces, la cuarta. Y después, los hijos de los primeros dos hermanos, que de hecho hay una prima que también se va a morir, y así va a suceder que ya va a llegar un minuto en que es presunta heredera, y finalmente va a ser la heredera. O sea, lo que no debía pasar, pasó. Ahora entendamos que es una época además sin antibióticos. En el mundo sin antibióticos la gente se moría de un resfrío, entendamos que es así. ¿Ya? Entonces, efectivamente, el tío, este es el príncipe regente, este es el Prince Regent primero, la época, este es el que le celebra a Jane Austen Emma, y que después ella le dedica Emma a Jane Austen, ese es el periodo, va a gobernar y va a ser Jorge IV. Y aquí todavía Victoria no es, en el fondo, potencial, todavía en el fondo heredera, porque está muy lejos, pero esta es Victoria chiquitita, y va a ir cambiando del quinto lugar al tercer lugar, ahí como aparece, ¿no es cierto? Y efectivamente otros no van a tener hijos, va a quedar una prima, ¿no es cierto?, que va a estar. La mamá la cuidaba, pero como un hueso santo, porque la mamá siempre pensó que esta niña iba a ser la reina.
La mamá era súper dominante, iba a tener un amante, de hecho, que no se llevaba muy bien. La infancia de la reina Victoria iba a ser mala. Ella siempre va a decir que su infancia fue rather melancholy, o sea, melancólica, lo dice ella. Pero además no la dejaban hacer nada. Ya la tenían con un sistema de estudio que era el sistema Kensington, tenía institutrices, no la dejaban ni siquiera bajar la escalera sola, porque no le fuera a pasar nada, porque si se moría la niña estaban fritos. La mamá lo que quería era que la nombraran en el fondo heredera y esperaba que ojalá los hermanos de su marido se muriesen antes y ella ser la regenta. Eso es lo que la mamá quería. ¿Ya? Pero vamos a ver que eso va a ir cambiando un poco en el tiempo. Más que va a ir cambiando en el tiempo, el que va a ser el rey después, que es el otro tío, se va a ir dando cuenta que esta madre aspira a eso y por lo tanto va a establecer una cláusula, cuando ya la nombra presunta heredera, va a establecer una cláusula que va a decir que si, en el fondo, cuando la niña cumpla 18 años, puede, en el fondo, ya gobernar sola. O sea, saca a esta mujer del camino. Y efectivamente, el que era el rey se va a morir cuando la niña ya tiene 18. Así que nunca fue regenta la madre, un poco para que se hagan la idea. Entonces, Victoria va a crecer sin amigos, nunca va a conocer a nadie, va a salir poco, y por lo tanto su infancia, y además con no demasiado cariño. De hecho, a ella le va a costar muchísimo todo lo que va a ser, en el fondo, su relación familiar, porque no sabía, nunca tuvo hermanos, y esto no va a ser fácil para ella. O sea, ella tenía una personalidad bastante compleja en ese sentido, o más bien bastante dañada, podríamos decir. Entonces, luego de George, Guillermo, que era el otro tío, va a ser en el fondo el rey, o sea, los dos hermanos van a sucederse, y aquí ya él la va a nombrar heredera presunta, porque se muere la sobrina y por lo tanto ya es la heredera presunta. Y ya, en 1830, en esta acta de regencia, se establece que cuando cumpla 18, ya ella queda en el fondo absolutamente sola. Él quería evitar la regencia, no quería mucho a la cuñada. Básicamente esa era la verdad. Y efectivamente ella, como dice, no tuvo una muy buena infancia. Hay sí pinturas de ella, ya se sabía que podía ser, y ya en un minuto ya no era si podía ser, ya iba a ser. Ya no quedaba nadie más, o sea, ya quedó en un minuto, quedó primera en la línea. Este es el amante de la mamá, que ella lo odia. O sea, en el fondo Victoria nunca lo quiso, y de hecho, cuando ella es reina, Victoria va a ser la primera en irse a vivir a Buckingham. Y le va a poner una pieza a la mamá, porque en el fondo a su mamá la quiere y la odia. La quiere y la odia. Es más, siempre va a decir que la odia. Pero después cuando se muere la mamá, ella va a quedar una depresión terrible. O sea, la quería y la odia. La quería cerca, pero no tanto. Entonces, de hecho en Buckingham la va a poner lejos y la va a tener con él. Y apenas puede se va a deshacer de él. O sea, era una cosa, no quería que le opinara en nada. O sea, probablemente, no sé, ahí las relaciones humanas son algo complejo. Hay cosas que probablemente no sabemos. Ya no sabemos exactamente qué hará suceder. Pero obviamente que, esto se pasa de a dos. O no se pasa, ahí está. Obviamente que este hombre también tenía aspiraciones de poder. Este es un dibujo de ella. La reina Victoria dibujaba. Bueno, ¿qué más iban a hacer? Estamos hablando de mujeres previo a la época victoriana y pensemos que hacía una mujer en la época victoriana, aparte de bordar y pintar y tocar el piano. ¿Ya? Entonces ella también se dibuja a sí misma, de hecho con bastante generosidad, porque bonita no era. El tío, que es Leopoldo de Bélgica, va a plantearle rápidamente, él va a empezar a ver que ya ella va a ser la reina y que es importante casarla. Y él va a proponer que se case con Alberto, que era primo de ella, de Saxo-Coburgo. Ya se conocían, eran primos, y de hecho ese era el candidato del tío Leopoldo. Mientras tanto, en el fondo, al rey no le gustaba Alberto porque no quería más alemanes. Y es más, acuérdense que no se llevaba bien con la cuñada, que también era de Saxo-Coburgo, entonces casarla con otro Saxo-Coburgo no era la idea. Pero Victoria, que ya conocía a Alberto, lo encontraba fabuloso. O sea, cuando lo vio la primera vez dijo, y miren, esto es textual de ella, Alberto es extremadamente guapo. Su pelo es del mismo color que el mío. Sus ojos son grandes y azules y tiene una nariz bonita y una boca muy dulce, con unos buenos dientes. No es menor el comentario al siglo XIX, eso es importante.
Pero el encanto de su cara reside en su expresión, que es muy agradable. O sea, lo encontró fabuloso. Mientras tanto, el rey también sabía que había que casar a la sobrina porque iba a ser la heredera y le buscó otro candidato y le va a buscar a Alejandro de los Países Bajos. Cuando se lo presentan, Victoria va a decir, por otra parte, en el fondo Alejandro lo va a calificar como demasiado simple. O sea, no le gusta, o sea, a ella le gustaba Alberto. ¿Ya? Y de hecho, le va a escribir a su tío, después de que le presenta a Alberto y que a ella le parece que le dice lo siguiente, le dice, mejor y más amable consejero, para agradecerle la expectativa de gran felicidad para la cual ha contribuido la persona del querido Alberto. Él tiene todas las cualidades deseables para hacerme totalmente feliz. O sea, lo encontraba apolíneo, tal y cual. Es tan sensible, tan amable y tan amoroso. Además tiene el exterior más agradable y encantador que he conocido. O sea, quedan claro que ella lo vio y encontró que, oh my God, ella va a estar profundamente enamorada y profundamente enamorada también del físico de su marido y van a tener una relación absolutamente carnal. Esto es importante decirlo porque no se imagina lo más cartucha la reina Victoria, sáquense esa idea de la cabeza. ¿Ya? Ella va a encontrar que Beloved Albert es, pero realmente fabuloso. Y es más, así va a suceder que el tío se va a morir y a ella la van a visitar en la mitad de la noche y le van a anunciar que ahora es reina. Tenía 18 años, así que por lo tanto no competía, no cabía la regencia, ella iba a ser y que ahora ella era la reina. Obvio que no es menor, imagínense esta situación, 18 años, o sea, era absolutamente una niña, hasta el momento en que le dicen que ella va a ser, en el fondo, la reina, y este es el momento en que ella va a asumir, que evidentemente la mayoría, en todo este periodo son cuadros, porque no tenemos todavía la fotografía, pero después vamos a tener fotografía, evidentemente, también. ¿Ya? Entonces está la coronación de Victoria, que tenía en el fondo 18 años, ella se va a ir a vivir a Buckingham, a ella no le gustaba en el fondo a vivir en Kensington House primero y después se va a ir a vivir a Buckingham, y aquí además lo que era cómodo, y ella lo va a decir, que además podía poner a su madre lejos. Entonces estaba ahí, pero no la tenía que ver todo el tiempo, principalmente no tenía que ver a Congo. ¿Ya? Así que Buckingham, de hecho, hoy día, al frente, tiene el Victorian, en el fondo un memorial a Victoria con justa razón, porque ella es la que convierte esta residencia en, de alguna manera, el palacio que hasta el día de hoy nosotros consideramos que es el palacio real. Ahora, Buckingham se le va a arreglar, o sea, lo van a arreglar, John Nash lo va a ampliar, o sea, si uno mira Buckingham, antes ella ya lo va a tomar y lo va incluso a amononar aún más, o sea, va a crecer. En este periodo, bueno, ya tiene 18 años, la verdad es que de gobierno no sabía mucho, y el primer ministro era Lord Melbourne, ella lo va a llamar Lord M. ¿Ya? Y Lord M era seco, sabía de todo, se va a convertir como en el mentor. Y esta niñita de 18 años lo va a mirar con una admiración profunda. ¿Ya? Le habían presentado a Beloved Albert, pero él no estaba acá, estaba en Alemania. Y por lo tanto, ella en algún minuto incluso, de 18 años, va a incluso pensar que está un poco enamorada de Lord M. Más que estaba enamorada, lo admiraba profundamente. Y es más, ella se sentía muy insegura de las cosas que él quería hacer y por lo tanto todo lo que quería hacer o todo lo que iba a hacer tenía que primero consultárselo a Lord Melbourne para estar ella tranquila, es propio también de esa inseguridad. Y no solo entiendan que es eso, no es solo su juventud, ella es mujer, es una mujer reina. Entendamos que en este periodo siempre la reina, no hubo reina. Pero si uno piensa, en la historia de Inglaterra no hay ley sálica. De hecho, la primera reina va a ser María Tudor, que sí se va a casar, y se va a casar con Felipe II de la Casa Austria de España. Evidentemente Felipe II no vivía con María Tudor, vivía en España, era el rey de España, pero se juntaban, básicamente la labor de Felipe II era procrear, esa era la idea. ¿Ya? Pero evidentemente que esto implicaba la unión de los reinos. Cuando una reina, mujer, en el fondo se casa con alguien de afuera, se unen necesariamente los reinos. En cambio, cuando era al revés, era el rey, la mujer viene, no en todas partes hay mujeres. De hecho, Isabel I, que era mucho más la hermana de María Tudor, y tenía una personalidad mucho más fuerte, va a decidir no casarse. Va a pasar a la historia como Virgin Queen.
no se preocupen, probablemente no. Pero ¿por qué va a decidir no casarse? Porque era súper difícil ser la reina, casarse en una sociedad donde de alguna manera el hombre estaba primero y mantener, digamos, el poder completamente de ser reina. Y eso va a ser algo súper complejo que lo va a tener que manejar también Victoria. ¿Ya? O sea, cómo después, en la relación con Alberto, ella en el fondo tiene un buen matrimonio, ella es la reina, en un mundo que era totalmente machista, porque entendamos que eso era así, y por lo tanto, ¿cómo mantener? Es más, Isabel sabía eso. Isabel era tan hábil y además había logrado imponer su poder que ella va a decidir no casarse. No es por ninguna otra razón, la razón es esa, una razón política del poder es mío. ¿Ya? Entonces, Lord M era esta figura consejera, esa idea de que no solo yo soy chica, sino que además soy mujer. Entonces, el consejo de un hombre era, en el fondo, importante. Él era también mucho mayor que ella, ¿ya? Obvio, entonces era un hombre experimentado en política. Y evidentemente él la va a aconsejar en todas las cosas, y eso la va a llevar incluso a confundirse en algunos aspectos. Como a ella no le gustaba Convoy, digamos el amante de la madre, va a empezar a mirar y rápidamente va a suponer ella que este hombre tiene un amante, que no es la mamá, en la corte. Y de hecho, esta, en el fondo llamada Flora Hastings, era una de las damas de la corte de ella, y de pronto Flora empieza a tener guatita. Entonces ella dice, fue de todas maneras. Entonces ella la acusa y le hacen un examen, la examina. No estaba esperando, tenía un cáncer. Entonces Lord M la reta, o sea, ella era súper no experimentada, pero evidentemente esto va a ser una de las cosas complejas. Está el examen de la pobre Flora, y esto va a ser un caso que además muestra un poco como la actitud infantil, podríamos decir, de Victoria, que era una niña, porque todavía en el fondo era absolutamente niña. Y se la veía, y miren cómo en la prensa, como muestra, con Lord M en todas partes. Y por lo tanto, la gran pregunta es, ella era la reina, pero en realidad ¿quién gobierna? ¿Quién es el rey, digámoslo así, entre comillas? Entonces, ella sale a cabalgar, Lord M juega en el fondo ajedrez con Lord M está todo el tiempo, aquí está Lord M pescando, ella está detrásito, un poco para que vean las caricaturas que muestran esa idea. Y aquí muestran que quién es el que piensa el gobierno, ¿ya? ¿Quién es la sabiduría absoluta? Lord Melbourne. ¿Ya? Y en eso varios se van a dar cuenta de esto. Y por lo tanto, el mismo Leopold, el tío, va a decir, bueno, ¿saben qué más? Aquí esto hay que solucionar esta situación porque ella no puede poner los ojos sobre Lord M, independiente que él haya sido, incluso tenía el cuño suficiente, pero un hombre de 65 años, pues no al lugar. Hay que traerle al candidato para que ella cuando se case, su marido sea el consejero y Lord M quede fuera. Y entendemos que aquí también hay juegos políticos, ¿ya? Lord Melbourne era Whig y por lo tanto los Tories lo único que querían era sacarlo del lado. El juego político ha sido siempre el mismo. Y por lo tanto se va a volver a encontrar con Beloved Albert y él después de 3 días, él visita en el fondo Buckingham y después de 3 días ella le pide matrimonio. No es que ella haya sido feminista, no, cero, ella era súper machista. ¿Por qué ella le pide matrimonio? Porque ella es la reina. Él no podía pedirle matrimonio. Es una cosa de protocolo, no de, digamos, de ser, en el fondo, alzada. Entonces, efectivamente, va a llegar, a los 3 días, ella le va a pedir matrimonio, le va a decir que sí, así que se van a casar en 1840. ¿Ya? Ella, en el fondo, tiene 20 años. O sea, va a ser 2 años de esta situación con Lord M. Aquí está el matrimonio con Beloved Albert, que es lo que aparece en los diarios en el minuto, ella como novia, la van a pintar, todavía bonita no, pero se ve un poco mejor porque después va a envejecer no muy bien tampoco. ¿Ya? Va a ser pintada por el propio Winterhalter, que es el que va a pintar generalmente cuando uno ve, no sé, a Sissi, y en fin, toda la nobleza europea de este periodo es pintado por Winterhalter. Y aquí obvio los van a mostrar como una pareja amable, que se amaban, porque efectivamente a ella, es más, ella lo miraba, y él también, bueno, ella era la reina, no era menor esta situación, o sea, esto era absolutamente grato. Aquí está el vals un poco compartiendo, estas son cosas que se imprimían y se circulaban,
O sea, ese tipo de publicidad, no había Instagram, pero es como el Instagram de la época, para que se hagan la idea. Esto escribe ella en su diario de vida. Miren, por favor. Nunca, nunca he pasado una noche así, después de la primera noche de boda. Mi querido, querido Alberto, con su gran amor y afecto me ha hecho sentir que estoy en el paraíso de amor y felicidad, algo que nunca esperaba sentir. Me cogió en sus brazos y nos besamos una y otra vez. Su belleza, ella, su dulzura, su amabilidad. Nunca podré agradecer suficientes veces tener un marido así, que me llama con nombres tiernos, como nunca antes me han llamado. Ha sido una increíble bendición. Este ha sido el día más feliz de mi vida. Oh my God. Ella se hizo pintar, antes del matrimonio, con el pelo suelto, y le regaló este retratito a Albert. ¿Ya? O sea, ya, esto antes de la noche de boda, esto es como el negligé, básicamente, una cosa así para que se imaginen. ¿Ya? Entonces, efectivamente, el amor era lo que se veía, ¿ya? Albert era fabuloso en todas las series, la verdad es que debe haber sido muy buen mozo, después se va a ir quedando un poco pelado, pero siempre fue bastante buen mozo, después va a engordar un poco, pero él era mucho más pinteado que ella de todas maneras, ya no. ¿Ya? Entonces, no sé si han visto ya en Victoria, véanla, porque efectivamente la Emily Blunt es muy linda para ser la reina Victoria, él estaba perfecto. ¿Ya? No, él es absolutamente, pero miren, es el verdadero, o sea, de haber sido nice and pretty. Y en la serie, que está saliendo ahora, de A&E, que es fabulosa, ya está en la segunda temporada, ahora se viene la tercera, ya, tengo que decir que es una muy buena serie. Ella es demasiado linda, sin lugar a dudas, no. Y él es un Albert perfecto también. ¿Ya? Ahí está Albert y ahí está ella, demasiado linda para ser ella. Pero, ok, vamos a ver cómo la envejecen después. No sé, pero ahora es demasiado linda. Y evidentemente que esto se va a mostrar también en la prensa, esta pareja amable, esto en el fondo entendamos que todo lo que hoy día nosotros vemos en el concepto de las revistas Hola y toda la gente, esto existía desde antes, siempre existió. La prensa, el siglo XIX es el momento de mayor auge de la prensa escrita, por lo tanto evidentemente aquí no hay fotografías, pero aparecían en el fondo la familia, y es más, mostrándolo a ella amable, ella es la reina, pero aquí es como si él fuera el rey. Un poco para que se hagan esa idea. Pero claro que era tremendamente difícil la postura para la pobre Victoria de alguna manera, mantener en el fondo su postura de reina y en un mundo machista darle un espacio a él. Él no es el rey. Pero aquí esta caricatura lo muestra a él en primera fila y ella detrásito. Obvio, ella va a tener que pisar huevos, no es menor el tema de esta relación. ¿Ya? Entonces, Victoria feliz, casada, joven, ¿ya? Y de hecho, en el fondo Alberto van a tener algunos problemas de estas ficciones, básicamente también porque él va a empezar a opinar, ella le va a tomar, él se va a convertir en el consejero en vez de Lord M, pero de pronto él va a querer opinar más de lo que le corresponde. Entonces ella va a tener que ponerlo en su lugar, lo que no va a haber sido fácil, ¿ya? Y por lo tanto eso va a ser uno de los temas más complejos. Ahora ella va a haber un atentado en su contra y Beloved Albert la defiende. O sea, él la salva. O sea, ya ella, si antes estaba enamorada, después de eso, ya una cosa absolutamente increíble. Va a asumir como primer ministro, van a tomar ahora los Tories, en el gobierno de la reina Victoria, no voy a entrar tanto en política hoy día, pero sí voy a entrar algo. Va a haber 10 ministros, 10 primeros ministros Whigs y 10 primeros ministros Tory. Y básicamente se van alternando. No es necesariamente uno y uno, ¿verdad? Pero lo que sí es súper interesante de ver esto es que efectivamente la monarquía británica en el siglo XIX es probablemente más democrática que muchas democracias. ¿En qué sentido? Hay algo que se mantiene, que es la reina, que va a gobernar todo el tiempo, hasta 1901 de hecho, pero la alternancia en el poder de los primeros ministros se da, porque una de las características necesarias para que realmente haya una democracia es que exista alternancia en el poder. Cuando no hay alternancia en el poder y en el fondo se atornillan, las democracias son bastante cuestionadas. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, Robert Peel va a asumir ahora como Tory, anteriormente Lord Melbourne era Whigs, y por lo tanto él va a querer cambiarle a las damas de la corte. Las damas de la corte eran importantes porque eran consejeras. La reina no gobierna plenamente, tenía un poder mucho más gobernante que lo que es hoy día,
pero evidentemente el poder influenciar a la reina en las decisiones era importante, por eso las damas de la corte son importantes. ¿Ya? Y de hecho va a haber todo un tema. Ahora, Peel va a fundar, esto se pasa de a dos, va a fundar la policía, o sea, en el fondo va a crear Scotland Yard, ¿ya? Esta es la primera policía, de hecho la había hecho en 1829, ya era conocido, digamos, por sus labores. Y Peel va a entrar, estamos en una época donde van a haber ciertas medidas, yo voy a detenerme en las cosas políticas más esenciales del periodo Victoria y también porque vamos a hablar de las cosas que son políticas que las va a manejar ella y otras cosas que incluso son en relación a Alberto, por eso voy a tratar de hacer esa diferencia. Peel, el año 46, va a liberar el comercio, en el fondo va a derogar las leyes de grano. Las leyes de grano es que habían unas subvenciones para la gente, en el fondo para los que cultivaban grano digamos, en Inglaterra, y por lo tanto no venían de afuera, no había competencia, ¿ya? Y eso hacía que al final, digamos, todo lo que fuera el pan y las distintas cosas terminaban siendo más caros. Entonces, liberar el comercio era una medida no popular para los que plantaban, por supuesto que no. ¿Ya? Pero Peel va a liberar el comercio y esto va a derogar las Corn Law, como se llamaba, y efectivamente esto va a ser un tema que va a permitir, que baje, es que esto se pasa de a dos. Está como esquizofrénico, una cosa espantosa. Yo tengo fotos súper lindas, pues, pero ¿ves? Hago así, se pasan todos. Ahí, ya. Y esto va a permitir que el pan baje de precio, por lo tanto, finalmente esta medida que era impopular por un lado va a ser una medida que le va a retribuir políticamente a la reina Victoria. Pero independiente de eso, el año 45 le va a tocar a la reina Victoria vivir una situación tremendamente compleja. Independiente que las Corn Law van a hacer que baje el precio del grano, se va a producir, en este minuto, un problema particularmente en Irlanda. Y el problema que se va a producir en Irlanda es que los irlandeses vivían básicamente de la papa, y la papa le va a entrar un hongo y se van a perder las cosechas de la papa. ¿Ya? Y de alguna manera vamos a ver que va a empezar a generarse una hambruna tremenda. El gobierno va a tratar, entendamos que Irlanda en este minuto, ni siquiera pensemos solamente en Irlanda del Norte, no, Irlanda completa estaba dividida en plantaciones británicas, digámoslo así, y por lo tanto el gobierno británico de Peel va a intentar actuar, va a mandar grano, pero no habían suficientes ferrocarriles para que las cosas llegaran por una parte, tampoco la acción fue la necesaria, pero cuando cambia Peel y asume un nuevo primer ministro que se llama Lord Russell, él decide que no tienen por qué ser los británicos los que mandan ayuda y corta la ayuda. ¿Qué sucede con esto? Se genera una hambruna en Irlanda tremenda. De 8 millones de habitantes que tenía Irlanda, van a quedar 4 millones. No mueren 4 millones. La peor estadística dice que murieron 2 millones. La mejor estadística dice que murió 1 millón. Para efectos prácticos murió mucha gente. Y el resto que no murió, para llegar a 4 millones, se fueron. ¿A dónde se fueron? Muchísimo a Inglaterra mismo, que era lo más fácil. Y muchísimos se fueron a Estados Unidos. Es el momento de la llegada en masa de los irlandeses. Este es el cuadro de Watts de este periodo, de Friedrich Watts, que pinta en el fondo de el hambre. La reina Victoria evidentemente va a tratar de hacer cosas, entendamos que era un mundo también que no era tan fácil, en el sentido de que independiente que sí había ferrocarril, pero en el caso de Irlanda no había ferrocarril para llegar a todas partes, ni tampoco carreteras para llegar a todas partes, o sea, no es tan simple. Pero además el gobierno de Russell ya va a cortar las ayudas y efectivamente, tal y cual, la gente se va a morir, de hambre. Este es parte de un monumento que está en Boston y que de hecho uno va caminando por la calle principal de Boston y ve a un lado de la calle este conjunto, digamos sufriente, y al lado del frente uno ve otro conjunto de gente que va caminando en la calle. ¿Ya? Entonces, en el fondo son estos irlandeses hambrientos que llegan a Boston y que piden, en el fondo, son en el fondo mendigos en Boston. ¿Ya? Y hay montones de monumentos a esta hambruna, que va a ser un problema político no menor. Pero es más, vamos a ver que la prensa ya se ríe del rol de la reina y de Alberto. Alberto de alguna manera se va a empezar a meter en política cada vez más, pero también se va a poder meter en política, porque vamos a hablar después, ahora me voy a referir un poco más a la familia en un rato más, pero Victoria y Alberto van a estar casados
en el fondo del 40 al 61. Y van a tener 9 hijos. O sea, ella va a empezar a estar esperando guagua, o va a estar esperando guagua, o va a estar dando papa, básicamente. Por lo tanto, entendamos que además, en ese periodo, cuando ella ya estaba por tener la guagua, o ya tuvo la guagua, ella va a quedar fuera de circulación, y el que va a quedar como regente va a ser Alberto. Por lo tanto, Alberto va a tener un gran poder, no solo de influencia, sino que efectivamente un poder real. Por eso aquí la caricatura muestra a la reina sirviéndole café a Alberto. Hoy. ¿Ya? Es más, por la hambruna irlandesa, en algún minuto ella va a querer organizar una fiesta para recaudar fondos. Y va a ser una fiesta de disfraces, de hecho ellas se van a disfrazar. Y aquí es importante, aquí dice, ¿por qué me refiero a esta fiesta? Esta fiesta no podría no tener importancia si uno no la mira bien. Pero en esta fiesta ellos se van a disfrazar de reyes medievales. Y a Alberto, ella lo va a disfrazar de rey. Por eso digo que esto no es menor, esto se lee políticamente. Ella ha tenido un conflicto, pero no menor, se han agarrado cantidad. ¿Ya? Porque además él se ha metido en cosas que no correspondían, ella lo tiene que haber tratado de poner en su lugar, él se ha sentido ofendido, ella lo ha tratado de consolar, o sea, hay que pensar en la relación marital detrás de la política. Entonces, este baile donde ella consigue los trajes y lo pone a él de rey con corona, dice muchas cosas, que podrían haberse disfrazado de cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Pero efectivamente aquí ella le va a poner en el fondo de rey. Van a empezar a tener los hijos, de hecho, el mismo año que se casan, ya van a ser la primera guagua, que va a ser Victoria, Vicky, y es más, vamos a ver que ella, la reina Victoria, ya se piensa, bueno, ya le dije que no sabía cómo manejar, en el fondo, los afectos, es más, ella, cuando se casa con Alberto, ya vimos que ella dice, nunca pensé que alguien me tratara de ese modo, no tuvo mucho cariño ella desde la infancia, por lo tanto, esto que él fuera amable con ella es algo que le va a impresionar. Pero además hoy día se piensa que Victoria tenía depresión en posparto. Y por lo tanto a ella no le va a gustar amamantar a las guaguas, no va a querer ni ver a las guaguas, al principio una cosa de eso, probablemente, o sea, un día uno lo analiza y debe haber tenido depresión postparto. Pero lo peor de las cosas, que a ella más lamentaba, porque están todos los diarios de vida de la reina, así que se saben muchas cosas de ella, y en los diarios de vida la tónica, yo no sé si están todos los diarios abiertos, pero probablemente sí, a esta altura sí. Los biógrafos han trabajado bastante, por eso digo que estas cosas salen de sus propias palabras. A ella lo que más lamentaba es que cuando tenía guagua venían estos prolongados periodos de confinamiento. No podía estar con Alberto. Ella realmente tenía una pasión carnal por su marido. Tanto así que si uno analiza y dice, esperando guagua, que eso implica confinamiento, después que nacían las guaguas había más periodo de confinamiento, pero ellos estuvieron casados 20 años, tienen 9 hijos. Acá es que ella podía, básicamente, uno saca la cuenta, era básicamente eso. Entonces aquí está Victoria, que además, beloved Albert, él va a ser súper buen papá, él tiene una situación familiar distinta, independiente que en su familia también hubo una situación compleja, pero él sí tenía más hermanos y sí tenía en el fondo los afectos. Su padre había sido bastante, digamos, picaflor, por lo tanto no era una situación tampoco tan fácil, pero él sí tuvo esta relación de cariño y él quería, ya que su padre no había tenido un comportamiento, él era bien puritano en muchos aspectos, no había tenido un comportamiento adecuado, para él formar una familia que fuese absolutamente modelo para las familias era algo muy importante, va a ser súper buen papá. ¿Ya? Entonces van a ser Victoria y él se va a preocupar rápidamente de pedir, porque él va a ser el de la idea que es necesario mostrar la familia. Porque si nosotros mostramos que nosotros somos una familia igual que el resto, vamos a ser más cercanos a la gente, o sea, esto es como publicidad por una parte, pero además nos vamos a convertir en el modelo de las familias que ellos deben ser. Esa es la idea que él tenía. Entonces, aparte de los perros, van a pintarse ellos, queriéndose, obviamente, y ya Vicky también en el escenario. ¿Ya? Y por lo tanto eso va a ser parte de la política de Albert. Albert se va a pintar a él, otra vez con los perros siempre les gustaban, como papá con Vicky. Está diciendo, nosotros también somos igual que ustedes, también tenemos familia, yo también juego con mis niños, y es más, vamos a ver que incluso después se va a hacer ilustraciones de jugando con los niños, que por primera vez eso se va a mostrar, nunca si uno mira para atrás, eso no existía. Alberto tenía esta idea de acercarse a la gente.
Ya cuando aparecen las fotografías, de hecho, Alberto le encantaba todo lo que era la tecnología, ¿ya? Y todo lo que es el progreso, y la ciencia, y la ingeniería, ¿ya? Entonces, la fotografía también era parte de esta modernidad. Entonces, él va a pedir que saquen fotos, ¿ya? Y es más, va a hacer sacarle esta foto a la reina Victoria con Vicky. Y estas fotos además se imprimían, no solo aparecían en la prensa, sino que además se imprimían y como que se vendían así como estampitas. La gente como que coleccionaba estas cosas. Entendamos que ya que no tenían ni Instagram, era la forma de tener en el fondo colecciones, o Pinterest podríamos decir, ¿no es cierto? Como esa idea. Van a ser, en el fondo ahora, la segunda guagua, la primera en 1840, este es el 41, iba a ser hombre, el príncipe de Gales, así que esto es tremendamente importante, ya hay heredero, era ya heredera la primera, pero cuando nace un hombre pasa a ser el primero en la línea de sucesión. Así que van a ser Bertie, digamos aquí está el bautizo del príncipe de Gales, ¿no es cierto? También esto se hace pintar para mostrarle a la gente, en el fondo para hacerlos parte. Y otra vez, pintar cuadros de ella como madre también era importante o parte del proyecto de Albert. Albert es el que tiene todas estas ideas atrás y que no se equivoca, en el fondo, mucho en eso. Y también pintar a los niños y compartir a los niños, exhibir a los niños, ¿ya? Aquí está Bertie cuando todavía era lindo, porque después va a ser horrible, realmente feo. Pero aquí todavía era bien mucho. Luego van a hacer el 43, un poco para que se den la idea, Alice, ¿ya? Y ella van a hacer pintar también, ¿no es cierto?, a los niños, y ahí están fotografías. Luego el 44, un poco para que saquen la cuenta, esta pobre mujer estaba esperando guagua todo el tiempo, entonces mientras ella está en confinement, ¿quién gobierna? Beloved Albert, obvio. 44, nace Alfred. ¿Perdón? El 46, nace Elena. Y aquí vemos que Winterhalter, el gran pintor de la corte, pinta a la familia, o sea, ellos, toda la familia, los niños. Y aquí ya vemos que no hay perros. Una cosa que no es menor porque los perros siempre están, en el fondo, presentes. El 48, nace Luisa. El 50, nace Arthur, y ahí la pintan a ella con Arthur, y acuérdense que tenía depresión postparto, o sea, pásenme la guagua que además la de tenido harto en brazos para que la pintaran, no ha sido muy grato para ella, porque generalmente eso es complejo. El 53 nace Leopold, el 57 van a ser Beatrix, y no hubo más, porque el 61 se murió Albert. Esa es la razón, probablemente, ¿ya? Porque se casaron bastante jóvenes, por lo tanto todavía podrían haber tenido más. Entonces, evidentemente que en la política de Alberto mostrar a la familia, mostrar a los niños, y es más, en esta idea de que tengamos espacios familiares, van a buscar un lugar donde puedan retirarse y van a comprar esta casa en la isla de White, ¿no es cierto?, que está justo abajo, o sea, en el fondo termina Inglaterra y está esta pequeña islita que es en el fondo la Osborne House. Aquí ellos se van a retirar como familia y aquí, exactamente ahí, lo mismo que estaba mostrando antes, y Albert tenía todos estos planes. Albert va a aparecer como la figura, aquí también cuadro de Winterhalter, digamos, de Albert. Y pintar a los niños, mostrar, insisto, a los niños. Aquí en Osborne van a tener siempre pintores o fotógrafos después que van a estar con la familia en este ámbito supuestamente de la intimidad, no de la política propiamente tal. Es más, aquí se muestra como la política, pero como el backstage, la idea de mostrar en el fondo a la familia, ¿ya? Aquí también, en el fondo, a Victoria con, en el fondo, los otros niños. Es más, aquí en Osborne House, Albert va a decidir, entre otras cosas, en sus ideas de educación, va a construir un cottage suizo, donde la familia se quedaban a alojar solos, sin sirvientes. Y donde los niños tenían que aprender a cocinar, tenían que hacer sus camas, tenían que limpiar, todas esas cosas que él consideraba que eran fundamentales que ellos las aprendiesen, ¿ya? Así que en este cottage jugaban a ser gente normal, ¿ya? Pero evidentemente era parte del concepto de la educación de Alberto. Y Alberto, además, en esto de exhibir lo que ellos hacían, va a exhibir una costumbre propia que venía de los Saxo-Coburgo, más bien que venía desde Alemania, que es
parte de este rito de lo que es la Navidad. Nosotros hoy día entendemos la Navidad con un árbol de Pascua, pero entendamos que el árbol de Pascua, que nosotros lo llamamos de Pascua, que no es Pascua, el árbol de Navidad, ¿no es cierto?, es una tradición alemana, que los ingleses jamás en la vida habían puesto un árbol de Navidad para Navidad. Pero cuando Beloved Albert pone el árbol y se hacen ilustrar en el fondo con la familia en torno al árbol, al año siguiente todos tenían árbol. ¿Ya? O sea, la idea de seguir, claro, la línea, de copiarle a la familia real. Y por lo tanto, cuando uno piensa que es la combinación, porque hay hoy día una película de Dickens que se llama The Man Who Invented Christmas. ¿Entienden ustedes que todo lo que nosotros pensamos que la Navidad siempre fue, no fue? El siglo XIX inventa todo lo que nosotros conocemos y lo que nosotros estamos acostumbrados. Inventan todos los deportes, inventan las vacaciones pagadas, nadie tuvo vacaciones en la historia jamás en la vida antes. Inventan también el rito de la Navidad. O sea, no solo el árbol de Pascua, que podríamos decir es un aporte de Beloved Albert, porque desde ahí se va a exportar, ¿ya? Y además la tradición del Nicolaus, que Nicolaus se va a convertir en el viejo pascuero, y podríamos decir, ¿cómo se va a convertir? Nicolaus va a viajar desde Inglaterra a Estados Unidos, va a comer muchas hamburguesas y va a engordar y se va a convertir en el viejo pascuero, un poco para que se hagan esa idea, ¿ya? Y Dickens, que va a terminar de inventar la Navidad agregándole otro elemento, ese concepto de villancico. Nunca nadie cantaba villancicos para Navidad. ¿Ya? Ese concepto del pavo, eso es Dickens. ¿Ya? Y de ahí en adelante Navidad se convierte en eso y seguimos comiendo pavo. ¿Ya? O sea, es una cosa, de las tradiciones son después de que se inventan, y aquí podríamos decir es parte de ese invento. Entonces, también mostrarse como que salen al bosque, al campo, que les gusta la naturaleza. Miren esta, por favor. O sea, él se ilustra jugando en 4 patas con sus niños. Él es un caballito. Y ellas están jugando en familia. O sea, somos una familia normal. Esto va a ser súper útil, esto que Alberto hace, porque la gente va a empezar a sentir a la familia real como cercana. Ojo, eso sigue pasando. ¿Ya? Es más, yo en mi vida no leo mucho sobre la prensa de la realeza, pero ahora acabo de viajar con una amiga y se sabía todo, porque justo era el matrimonio de la hija de la Sarah Ferguson, y se sabía todo. Y hablaba de ellos como si fueran amigos. ¿Ya? Eso exactamente, yo me reía porque yo veo esto, yo enseño esta parte que cuando empieza, y efectivamente cumple ese resultado. O sea, es más, todos están preocupados que se puso Meghan, o que no se puso, o si le sacó la etiqueta al vestido, o no le sacó la etiqueta, que esa es la última, ¿ya? Porque además a todos les cae bien Harry. ¿Quién conoce a Harry? Nadie, pero la gente lo siente cercano, es eso. ¿Ya? Eso es lo que estoy diciendo, y esto es algo que era una idea de Beloved Albert, que es una muy buena idea. ¿Ya? Entonces, efectivamente aquí, cuando tomando el tren, los va a hacer fotografiar, de hecho va a contratar a Roger Fenton. Roger Fenton va a ser uno de los fotógrafos victorianos más importantes, que además va a ser muy famoso porque va a sacar todas las fotos de la guerra de Crimea. Pero aparte de eso es famoso porque va a sacar todas las fotos de la familia real. Se van a contratar a Roger Fenton, lo van a invitar a Osborne House y le va a sacar fotos a las niñitas. Y por lo tanto van a aparecer las niñitas con sus mejores vestidos, como pueden ver aquí. Además van a hacer representaciones familiares de teatro, y van a sacarles fotos a los niños, disfrazados, como pueden ver aquí. Ahí está Arthur, aquí están todos disfrazados, Arthur disfrazado, en el fondo las representaciones familiares. Esto es como que la gente siente que es parte de esta intimidad. Está ahí disfrazados de la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Aquí no sé qué, pero Roger Fenton va a ser el que va a estar detrás de todo esto. Ahí están de la Revolución Francesa, y acá está, no sé de qué será. Pero en el fondo de algo. Y obviamente que todas estas fotos no son para el álbum familiar, o no son solo para el álbum familiar, son para mostrarla. Y mostrar a la reina Victoria como una buena madre, como cercana a los niños. Ella siempre está enojada. Hay una foto de todas las fotos donde ella se ríe, una. ¿Ya? Pero aquí ella está siempre muy, muy seria. ¿Ya? Y por lo tanto, los niños van a ser algo conocido por la gente. Es más, cuando la gente lo saludaba, así como cuando uno siente que a la gente famosa uno la conoce. ¿Ya? Y estas son las fotos que van a aparecer en los distintos medios, que además, insisto, se van a circular. Después vamos a ver que a la reina Victoria le va a empezar a gustar ir a Escocia, y por eso sabemos que está en Escocia, porque está con el chal escocés. ¿Ya? Y aquí ella con los hijos. ¿Ya? Ella no era muy cercana a los niños, le gustaba mucho más estar sola con Beloved Albert. ¿Ya? No digo que no haya querido a sus hijos.
supuesto que quería a sus hijos, no tengo ninguna duda al respecto. Pero aquí ven que esto está ya impreso para mostrar en el fondo los detalles de la familia, Albert en el centro. Albert ven que va perdiendo los jugadores de la cancha sin lugar a dudas. Es más, a Albert se le va a ocurrir otra idea, que cuando nosotros nos casamos no había fotografía, le encantaba la fotografía. Por lo tanto, ¿por qué no nos vestimos de nuevo como de matrimonio y nos sacamos fotos? Así que estas fotos no son del matrimonio de la reina Victoria, sino que son simplemente una idea de Beloved Albert de vuélvete a vestir. Probablemente el vestido ya no le cabía, después de varios hijos, seguramente no, tuvo que hacerse otro seguramente o ajustar algo, ¿no es cierto?, para sacarse estas fotos. Y se van a sacar las fotos así como de matrimonio después, porque no había fotos cuando ellos se casaron. A ella mirándola con una admiración, ¿no es cierto?, profunda. Y además él va a querer que no solo sean los niños, sino que ellos como pareja, así que no solo el matrimonio, sino que estas son fotos que Albert pide, y ella siempre mirándolo con gran admiración, como pueden ver. ¿Ya? Aquí ella no mira para ninguna parte, ¿no? Pero se van a sacar todas estas fotos, todo esto es Fenton, el mismo fotógrafo, todo esto está hecho para mostrar, en el fondo, y aquí en el fondo él, con una postura donde él es importante, también es importante, entonces se lee políticamente, ¿ya? Entonces, esto es parte de este asunto. Puse arte porque además son preciosas las fotos, ¿ya? Entonces, busqué N de Roger Fenton, perdón, para que no se las pierdan ahí, de la familia, que además aquí están en Escocia, cuando ya a ella le gusta Escocia, van a comprarse una casa en Escocia, así que cuando van a Escocia, no solo ella se pone el chal, sino que van a tomar ya desde, digamos, los tíos de la reina Victoria, porque los escoceses van a tener prohibido usar el kilt después de la batalla de Culloden, pero efectivamente George va a ir, en la época Georgian, George va a ir a Escocia, y Walter Scott va a organizar la bienvenida, y va a tener a toda la gente vestida de kilt. Aunque estaba prohibido el kilt, Walter Scott era tan importante que nadie le dijo que no a Walter Scott. Y cuando el rey llegó, en su cama había un kilt para el rey. Se lo puso. Y cuando el rey se puso el kilt, evidentemente ya nadie podía hablar de la prohibición del kilt, y de ahí en adelante todos los reyes británicos cuando iban a Escocia, los hombres vestían kilt hasta el día de hoy, ¿ya? Entonces aquí vemos que los niños están también con kilt. Albert no, fíjate ahí en esa foto, pero los niños sí. Entonces aquí también toda la familia, fotos familiares mostrando en el fondo a todos los niños, ya más grandes también, para que la gente los vea crecer. Entonces, estos son los niños ya grandes, son 9 los hijos de la reina Victoria, así que efectivamente la reina Victoria va a ir engordando, pero perdonemos, las 9 hijos, uno cada año, uno cada 2 años, no es menor el asunto, era difícil que manteniese la forma. Pero aquí está Alberto con kilt, también en Balmoral, que es la casa que van a comprar, y es más, ella tenía este problema con cómo manejar a Alberto, principalmente por el tema político, y cuando Alberto se entusiasma con Escocia, ella compra una casa y le deja que él la remodele. Por lo tanto, lo tiene ocupado. Ella siempre está preocupada de buscar algo para que él esté ocupado, porque seguramente esa relación tiene que haber sido muy compleja. Así que él se va a dedicar a Balmoral y va a remodelarlo y va a quedar fabuloso. ¿Ya? Queda realmente fabuloso. Y aquí, cuando iban a Escocia, efectivamente todo era como aventura, no solo vestirse, sino que además piensen que iban a los Highlands, por ejemplo, aquí volvió a pasarse, perdón, a los Highlands, que es una aventura per se, el paisaje es sublime, evidentemente mostrar a la familia. ¿Ya? Aquí esto todo es Balmoral, y en Balmoral todos vestían, obviamente, con kilt. Ahí está Alfred con kilt. Y evidentemente una cosa importante decir, en este periodo hay un gran cambio. Toda la época victoriana, la revolución industrial va a cambiar el mundo, se va a pasar de la producción manual, ¿no es cierto?, a esta época de progreso. La aplicación de la máquina de vapor a la producción, a los transportes, van a reducir tanto, podríamos decir, las distancias, como van a permitir la producción en masa como nunca antes jamás en la historia existió. Yo siempre hago énfasis en esto y me detengo porque es súper importante entender que ellos viven en este periodo. Porque antes de la revolución industrial, lo que prima en la historia es la pobreza.
todos eran pobres. La pobreza total y generalizada. Todos eran pobres, hasta los que eran ricos tenían poco. Todos tenían poco. Había poca posibilidad de producir algo, porque era muy, digamos, demoroso y muy difícil y muy caro producir las cosas. Por lo tanto, zapatos, ¿cuántos tenían? Uno. Y probablemente ninguno también. La pata pelada era real. Entonces, no me combina, no existía. ¿Ya? Esas cosas que para nosotros son lógicas, no eran lógicas. Por eso es súper importante entender que el siglo XIX inventa nuestro mundo. Nuestro mundo tiene mucho que ver con el siglo XIX. Pero si nosotros miramos hacia atrás, al siglo XVII, XVIII, digamos así, ya hacia atrás, no hay mucho que ver. Es un mundo totalmente diferente. Por eso la revolución industrial es tremendamente clave. Y Alberto es fanático de todos estos cambios. Alberto va a encontrar que el ferrocarril es lo mejor que puede existir. Va a ser, de alguna manera, un promotor de todos estos cambios. El ferrocarril va a ser el protagonista de este periodo. Este cuadro de Turner, que se llama Rain, Steam and Speed, de 1844, a mi juicio, es como el emblema de lo que representa esta era, ¿ya?, de gran cambio. La gente va a empezar a viajar, la gente no viajaba. Y de hecho, la misma familia real va a viajar muchísimo. Tienen, en el fondo, viven en Buckingham, van a Osborne. ¿Y cómo se iban a Osborne? En tren, pues. ¿Y cómo se iban a Balmoral? En tren. Ese concepto de tener una casa lejos, antes nadie lo tenía, o pocos lo tenían, porque era muy difícil viajar. ¿Ya? La mayoría de la gente no viajaba. Hay gente que sí viajaba, pero eran muy pocos. Entonces, la industria va a empezar a producir como nunca antes, estos Manchestershire. ¿Ya? Y efectivamente las comunicaciones, se va a inventar el telégrafo, eso va a permitir poder estar informado en forma inmediata de las cosas que suceden. Es el periodo de auge de los periódicos, y eso lo tiene claro Alberto, por eso Alberto está preocupado de que se saquen fotos y que esto salga en la prensa. Y evidentemente que en esta preocupación de Victoria de mantener ocupado a Alberto va a tratar de buscarse cosas propias. Y va a estar preocupado de la ciencia, la tecnología, le gustaban los ferrocarriles, y en eso un grupo que están organizando una exposición universal van a decir, ¿y si llamamos al príncipe Alberto para que nos ayude? Si Alberto está metido en la comisión, vamos a lograr hacer un fundraising increíble. Y lo van a ir a visitar. Le van a proponer la idea de esta exposición universal de toda la producción de Inglaterra. Y Alberto se va a entusiasmar. La reina Victoria va a estar feliz, está ocupadísimo. Y va a estar ocupado por largo tiempo en la exposición universal, además algo que a él le gustaba. Y es más, él va a fomentar que se hagan más líneas de ferrocarril. Ella incluso en un minuto lo va a acompañar. Él le va a encantar, en el fondo, probar incluso los pilotos de cosas que tal vez no estaban probadas. Ella era más cauta en ese sentido, pero para poder, en el fondo, tener una buena relación con él, ella también se va a cuadrar en esas cosas. Ahí también uno ve que hay una relación humana de pareja normal. Es más, cuando se inaugura la Exposición Universal en 1851, y se va a hacer un palacio de cristal prefabricado en el Hyde Park, de hecho, Albert va a tomar la palabra, va a ser quien va a inaugurar, Victoria lo va a acompañar, aquí es al revés. Albert era el protagonista, ella es la reina, pero es la que lo acompaña, este era un proyecto de él. ¿Ya? Entonces él va a decir, estamos viviendo un periodo de maravillosa transición, que tiende a cumplir rápidamente ese gran fin, a cual apunta toda la historia, la realización de la unidad de la humanidad. Él cree en el progreso indefinido, definitivamente. Él cree que el mundo es mucho mejor ahora, y que va a ser mucho mejor, y que van a la felicidad plena. Joseph Paxton, el ideario de esto, es más, la prensa se ríe porque Paxton era chiquitito, Albert era grande, entonces ahí muestran el enano, como dice un hobbit, ¿no es cierto?, con Beloved Albert proponiéndole este proyecto, este es el Crystal Palace, que se va a inaugurar, y en esta exposición universal, aquí está la inauguración, Albert va a ser el protagonista, Victoria va a estar con todos los niños, ¿ya? De hecho, en el fondo está Napoleón III, va a estar ahí sentado, ¿ya? Ahí está en el fondo la inauguración de este primer mall de la historia, eso es, ¿ya? Es como una pizza, pero entiendan, pero a grandes rasgos, aquí se exhibía toda la producción con pabellones por países, en fin. O sea, piensen la gente caminando aquí. O sea, quien en 1851 no fue al Crystal Palace no existía. ¿Ya? Esto es lejos
lo más impresionante, con un árbol en el centro, las fuentes. O sea, imagínense lo que era esto. Realmente fabuloso. Es más, como había ferrocarriles, no va a faltar porque Albert tiene una idea, además, que esto tiene que ser educacional, porque él estaba convencido, entre otras cosas, de que a la gente había que educarla en el buen gusto. Por lo tanto, Albert va a tener la idea de ser parte de esta comisión, que se recaude plata y que se cobre entrada, pero aparte que se cobre entrada, que haya días que sean de Shilling Day, que valga Luca, voy a inventar por decir algo en buen chileno. Por lo tanto, que aquellos trabajadores, obreros, también puedan ir al Crystal Palace. Y que con la plata que se recaude de esta iniciativa, se construyan museos de arte para que sean gratuitos para la gente. Hasta el día de hoy los museos británicos son gratuitos. ¿Ya? Y esa es la idea que viene, ese es Albert, ojo. ¿Ya? Entonces, los empresarios de ferrocarriles van a organizar paquetes, ¿ya? Ida y vuelta por el día al Crystal Palace, con alojamiento, en fin, y los Shilling Days, además, excursiones que incluso van a venir las trade unions, es decir, los sindicatos obreros en los días, en el fondo, baratos, esto es como los días, no sé, R de Ripley. Y esto es, además, Alberto está súper preocupado de que haya un pabellón que sea de la industria, que le enseñe a la gente lo que es la industria. La idea primera era que la industria estuviese en el centro, pero la industria no va a quedar en el centro, va a quedar en un costado, básicamente por problemas logísticos, ¿ya? De energía, ¿ya? Pero sí, que la gente conozca cómo funciona la industria, qué es lo que está haciendo grande a Inglaterra, tiene un fin educativo, lo que en el fondo Alberto buscaba. Y no solo educativo, sino que también vamos a ver que aquí se exhiben todos los bienes, ¿ya? Y servicios, podríamos decir. No, se establece que no se puede vender en el Crystal Palace, pero sí se pueden pasar tarjetas, se venden después. ¿Ya? Entonces, efectivamente, ahí vemos los pabellones, esto es toda la prensa de la época que muestra lo fantástico. Hay también daguerrotipo. Estábamos recién con la fotografía, yo sé que les mostré esta fotografía a los niños, pero son algunas posteriores, que muestran un poco cómo era el Crystal Palace por dentro. La sociedad de consumo estaba ebulliente. Por primera vez ahora la gente ya no tenía una cosa, sino que efectivamente aquí vemos este cuadro, en el fondo, de Collinson, que se llama, en el fondo, el bazar, donde ella va a elegir los guantes que le conviene. Es que esto no me conviene. Ese es un nuevo concepto. Es un nuevo concepto que nosotros lo tenemos muy claro, pero entendamos que el mundo no era así. Entonces, van a empezar a aparecer las tiendas. Esto es Sainsbury. Sainsbury es como el Jumbo en Inglaterra. Pero así partió Sainsbury, como diría el Frafra, con 2 pollitos. ¿Ya? Tal y cual, ahí están los pollitos. ¿Ya? Y efectivamente vamos a ver que va a aparecer la publicidad. Incluso Millet va a vender este cuadro que se llama Bubbles, que era un nieto de él, lo va a vender a Peter Stoke. Este cuadro sigue siendo propiedad hoy día de Lever. ¿Ya? Pero sí, entonces efectivamente la publicidad también va a empezar a aparecer, los productos específicos, tiendas específicas. Antes lo que existían eran puros bazares, donde se vendía de un huevo a guantes. ¿Ya? En cambio ahora, no, pues va a haber tiendas de guantes, y tiendas de sombreros, y tiendas de té, y puede ser té y café, como en este caso. ¿Ya? Entonces, el té se va a poner más de moda, que ya venía desde el siglo XVIII el tema, pero ya el té se va a poner cada vez más de moda, y evidentemente van a empezar a tener mayor sofisticación al respecto, y va a pasar a ser un ritual. O sea, este periodo de la reina Victoria y de Alberto, la abundancia se manifiesta en todos los sentidos. No solo eso, la sociedad de consumo y de lo que se debe ser. Es más, esta idea del deber ser, que ya Alberto lo mostraba en su familia, también se van a mostrar, estas son fotos hechas. Esto es lo que se espera de una familia de clase media. ¿Qué se espera? Las niñas están jugando, estos están leyendo, estos están cantando y tocando el piano. Obvio que esto no es una foto, no es una instantánea, no, esto es hecho. Eso es lo que se espera de una familia de clase media, y que tengan piano. ¿Cómo? ¿No tienen piano? Ahora, entendemos que no tiene piano significa no tiene música. No hay música en pasado. Por lo tanto, los productores de pianos van a empezar a hacer pianos más chicos en la medida que surge la clase media, porque no cabían los pianos más grandes. Incluso le van a bajar las octavas, para que sean no solo verticales, sino que más cortos también. ¿Ya? Entonces, efectivamente, ese piano es más cortito, eso se lo digo. Entonces, la sociedad de consumo y además el consumo del arte. Y a Albert le interesa el arte. Y por lo tanto, ellos se van a hacer, digamos, dibujar y no solo y fotografiar, visitando las colecciones.
Y si la reina y el príncipe, en el fondo, van a los museos, habrá que ir, po. La gente va a empezar a ir a los museos, ¿ya? Entonces, vamos a ver que la reina y Albert van a la ópera. Habrá que ir, po. A la reina le empieza a gustar el teatro. Habrá que ir. Y eso va a generar que el consumo por la cultura aumente, ¿ya? La gente es muy snob, lo es, ¿ya? Entonces, Albert es parte de toda esta lógica que está detrás de eso. Entendamos también que la revolución industrial no solo va a traer estas cosas buenas, sino que también va a traer, en el fondo, antes había una gran igualdad, es verdad, todos eran pobres. Con la revolución industrial algunos se van a hacer muy ricos, se va a empezar a generar esta gran desigualdad, que va a generar la idea de wealthy and poor. Y efectivamente una de las consecuencias de la revolución industrial va a ser la cuestión social, porque mucha gente va a migrar del campo a la ciudad, y en la ciudad no estaban preparadas, van a crecer más allá de la cuenta, no va a haber una legislación y eso es real. Entonces, ¿qué va a hacer la reina con Albert? Albert está súper preocupado también de este tema, va a ser hacer comisiones que tienen que ir a las ciudades, va a encargarle a Thomas Annan, que esto es Glasgow, que en Glasgow saquen fotos de los slums, en el fondo de los barrios pobres, y que hagan toda una replanificación urbana. Esto es como la ley del mono, empezar a arreglar las ciudades que habían crecido no orgánicamente. Entonces, evidentemente que la cuestión social era un tema. O sea, es más, cuando la reina Victoria está recién asumiendo, al comienzo, ya el tema estaba. Y de hecho, en 1834, Dickens escribe Oliver Twist, y cuando la reina está recién asumida, 38, era absolutamente todo el mundo leía Oliver Twist, y ella le pregunta a Lord Melbourne, todos leen Oliver Twist, ¿debiera yo leerlo? Y él le contesta, ¿para qué leer cosas desagradables? Porque el concepto era, hagamos murallas grandes para que los pobres no se vean. Básicamente esa era la idea de lo que se llama la realpolitik. Entonces, efectivamente, varios, no solo Dickens, el periodismo empieza a mostrar este submundo que trataba de ocultarse, pero que obviamente existía. Todos estos tipos humanos, los desollinadores, en fin, esto es Henry Matthew, que era un periodista que escribió un libro que se llama London Labour, London Poor, que empieza a mostrar todos estos submundos, los aguateros, en fin, todo esto, los cross sweepers, que eran niños que barrían la calle antes de que las crinolinas de las mujeres caminaran en el fondo para limpiar las calles. Entonces, efectivamente, esta pobreza, el arte, la literatura empieza a mostrarlo. Luke Files va a pintar este cuadro, porque en 1834, antes de la reina Victoria, se hace una reforma a la ley de pobre, que termina con la asistencia a los pobres de parte de las parroquias. Antes el Estado, desde la época de Isabel I, le entregaba una plata a las parroquias. Y las parroquias veían sus parroquianos que estaban en problemas y repartían la ayuda. Bueno, eso se va a terminar. Y se va a establecer en 1834 una nueva ley de pobre que establece que el Estado crea un organismo estatal que se van a llamar las workhouses. Ahora, ¿entienden ustedes? Voy a explicar todo esto con esta imagen, después les muestro la imagen. Que los victorianos creen en un concepto que es la autoayuda. No solo los victorianos, los ingleses. Los ingleses son individualistas en general y creen que si a mí me va bien es porque yo me ayudo. Si a mí me va mal es porque yo no me ayudo. Súper simple. Es más, uno de los libros que son fundamentales en este periodo se llama Self-Help. Lo escribió un señor Smile, donde dice, si tú te autoayudas te va a ir bien, si tú no te autoayudas te va a ir mal. Pero a esto le tenemos que agregar corrientes, el utilitarismo, entre otras cosas que van a estar en el ambiente, que van a llevar a la idea de que los pobres, tal igual, los pobres son pobres porque quieren ser pobres, porque no se autoayudan suficiente. Y si ellos no se autoayudan, ¿por qué los tengo que ayudar yo? Súper simple. Y por lo tanto, las workhouses van a constituirse con la idea de que ahí llegan los indigentes. Tienen techo y comida, pero deben ser malas. No solo malas, deben ser mucho peor que afuera. ¿Para qué? Porque los pobres son flojos. Entonces, si son muy buenas, van a querer quedarse. Entonces tienen que ser malas. ¿Para qué? Para que haya un incentivo de que busquen trabajo y salgan. Entonces en las workhouses la idea habían instituciones para mujeres, para hombres, para niños. ¿Ya? Y vamos a ver que al final, ya del siglo XIX, van a haber puros niños, piensen en Oliver Twist, es un niño en una workhouse, y viejos. Pero la gente en edad de trabajar evitaba las workhouses, era un horror, un horror. O sea, Dickens se mete y nos presenta un niño en una workhouse. Entonces, el arte empieza a criticar esto.
Entonces vamos a ver que van a empezar a aparecer las legislaciones sociales que tienen que ver como el arte, que está fomentado por una parte incluso por el mismo Beloved Albert y por las políticas que empiezan a mostrar el arte y la literatura, y a través de eso empiezan a aparecer las leyes. ¿Ya? Entonces es un poco también, nadie ve lo que no quiere ver o lo que no ha sido capaz de ver, porque es más, se trataba de ocultar, el concepto era, hagamos, las workhouses de hecho se van a hacer con murallas muy grandes. ¿Para qué? Para evitar amontonamientos de pobres afuera, que no se vean. Los amontonamientos de pobres en la calle generan la Revolución Francesa. Y eso a nosotros no nos gusta. Tampoco estoy dando la explicación. Entonces, esto es look file, y esta es la cola a una workhouse. Viene la familia, pero cuando lleguen a la puerta, a los niños los van a mandar para un lado, a los papás, a hombres para un lado, y a las mujeres para el otro. Porque además el concepto era que esto había que separar a los niños de los padres, porque los padres eran genéticamente flojos. La idea era, tal vez podemos salvar al niño, pero ese era un poco el concepto. Entonces, Luke Files además va a pintar este tipo de cuadros, que van a empezar a ser exhibidos, ahora van a haber exhibiciones, va a haber consumo de arte, y entre medio, así como están mirando estos cuadros, van a empezar a aparecer estos cuadros. Entonces la gente va a empezar a, de alguna manera, a preguntarse. ¿Ya? Aquí tenemos a Hal Corman, que habla de este cuadro, se llama Hard Times, ¿ya? Donde ellos emigran. ¿Ya? Este es el periodo de mayor emigración, obviamente, los que estaban mal se iban. Este es un cuadro de, en el fondo, de Maddox Brown, que también muestra esta pareja, las caras no saben a dónde van, y miren la chaqueta de ellos. Hay una manito. O sea, cuando uno se va con una mano por delante y una mano por detrás a tomar un barco sin saber a dónde va, ¿se pueden imaginar la angustia? O sea, estos tipos de cosas van a ser los que van a empezar a cambiar. Ahí está Smile, con Self-Help, y acá están los utilitaristas, Bentham y, en el fondo, Stuart Mill, con la idea de que, de alguna manera, lo moral es el mayor bien para la mayor cantidad. Eso es lo que plantea el utilitarismo. El mayor bien para la mayor cantidad. Pero nunca nadie dijo que era posible que para todos. Son bastante realistas en ese sentido. O sea, lo otro es la idea del paraíso terrenal, que sí, es una idea que todo es el ideal, lo que pasa es que no siempre es posible. Pero además ellos van a tener la idea de lo útil y lo inútil. Lo útil es aquello que me produce felicidad y lo inútil es aquello que me produce no felicidad. Por lo tanto, me da pena ver a los pobres, mejor no los vea. ¿Sí? Ese es un poco el concepto victoriano de la Realpolitik, y quiero que entiendan que es muy distinto a lo que nosotros hoy día tenemos en la cabeza. Yo tengo que poner a la gente en esta postura para que comprendan que la mentalidad es muy distinta. Ahí están las workhouses, y efectivamente, pero vuelvo atrás, las workhouses van a terminar para finales del siglo XIX llenos de puro viejo, porque nadie quería estar. Y además se establecía, por ley, que un niño solo, sin sus guardianes, en la calle, podía ser tomado preso. Y eso, por eso Dickens es tan violento cuando presenta a Oliver Twist y el niño se va solito. Cuando lo publica la primera edición serial, aparece un niño solo con el saquito del Chavo del Ocho, ¿ya? Y eso es tremendamente fuerte, porque además es el niño el que habla, y entonces hace cuestionarse, entre otras cosas, incluso a la reina después, también, de si es justo esta ley. No, pues no era justa la ley, pero empiezan a ver los cambios. O sea, la literatura y el arte van a tener una cosa muy importante que jugar en los cambios que se van a dar después. Incluso el que va a ser después primer ministro de la reina, Benjamin Disraeli, se va a dedicar, en su primer periodo, a ser novelista, va a escribir varias novelas, y se va a dedicar a la novela social. Y también está en esta postura. Entonces, es lógico entender que en la segunda mitad del siglo XIX, tanto Victoria como sus primeros ministros van a ir en pos de las leyes que van a cambiar esta situación. ¿Me siguen un poco la idea? Por eso se lo estoy, en el fondo, planteando. Incluso políticamente van a haber movimientos literalmente de izquierdas importantes, el cartismo, entre ellos, que van a hacer una gran manifestación, van a convocar una gran manifestación, van a exigir, van a meter al Parlamento una carta, por eso se llaman los cartistas, donde ellos pedían varias cosas. Y entre otras cosas pedían esto: 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación y 8 horas de descanso. Son los primeros movimientos sociales, en 1848, el mismo año del manifiesto comunista. Incluso van a tener miedo por los reyes, los van a mandar fuera de Londres para la manifestación, que no va a ser finalmente, o sea, la revolución no se va a dar. Pero efectivamente el trabajo infantil estaba a la orden del día. El año 48 es un año convulso en todas partes.
revoluciones en Alemania, revoluciones en Francia, revoluciones, en el fondo, en el año del manifiesto comunista, y entendamos que el manifiesto comunista, cuando nosotros hablamos del manifiesto comunista, hay que entender que Marx y Engels vivían en Inglaterra. Así que no es menor, no es esto que lo estoy diciendo de lejos, esto era lo más cerca. Por lo tanto, Inglaterra, es más, cuando Marx escribe que esto va a suceder, pensaba en Inglaterra. Porque esta era la segunda fase del capitalismo. ¿Dónde el capitalismo estaba más desarrollado? En Inglaterra. O sea, esto va a suceder en Inglaterra. Y por eso mismo la legislación posterior va a tener que ver para que esto no suceda. Y no sucede. De hecho, ahí está Marx y Engels en Inglaterra con la familia de Marx. Perdón. Este es el movimiento cartista, que va a ser una gran manifestación, pero no fue la revolución que todos esperaban, y no fue. Así que de ahí en adelante van a empezar a hacer leyes que van a permitir que esta presión social se vaya desinflando. A la reina y a Alberto también les va a tocar difícil, a la reina en particular, por la guerra de Crimea. Roger Fenton, que era el que le sacaba las fotos a las niñitas, va a sacar las fotos aquí también. La guerra de Crimea va a ser un desastre en todos los sentidos. Lo único bueno de la guerra de Crimea va a ser la Florence Nightingale, que va a crear la enfermería, podríamos decir, como concepto, y esa va a ser la noticia que van a tratar de ensalzar. Pero la prensa se va a reír a carcajadas. Miren aquí la reina revisando las filas, en el fondo, de su ejército, y son todos unos absolutamente ineptos. ¿Ya? Y es más, como tenemos no solo periódico, sino que tenemos también telégrafo, ya no hay capacidad estatal de ocultar las noticias. O hay mucha menos. La hay, por supuesto, hoy día hay cero. ¿Ya? Pero eso va a ser un tema no menor. No solo eso, en la India se va a producir un motín, se llama el motín de la India, digamos, en 1857-58, donde los sepoy, como se llaman los cepallos, que eran indios en el ejército británico, estaban cansados por muchas cosas. Esto era un tema que venía acumulativo, pero les van a entregar un fusil que viene engrasado con grasa de chancho, supuestamente. Esto era contra la religión de ellos, se va a provocar, va a ser la gota que rebalsa el vaso, y esto va a estallar y van a agarrar a cuanto blanco encuentran y los matan, mujeres, niños, todo. Esto va a ser un tema no menor. Esta es una película de Bollywood, se llama Rising, que obviamente está contada desde el otro punto de vista, el punto de vista, digamos, indio, y que evidentemente ellos muestran que sí, hubo matanzas, que hablan de las matanzas, pero es al revés, los malos son los ingleses, la visión de los ingleses, los malos fueron... Y la verdad es que ninguno estuvo bien, para ser bien claro, porque efectivamente los sepoy van a matar a mucha gente. Aquí vemos los cuadros, muestran a todas estas, y aquí obviamente los cuadros que enfatizan, porque ven que los cuadros son políticos, mujeres y niños, y evidentemente van a llamar a la venganza. Britania tiene que venir a vengarse, Victoria tiene que reaccionar por sus hijos, es el llamado en el fondo, político. Los que pueden arrancarse se arrancan y vuelven a Inglaterra, pero muchos no y mueren, y finalmente Britania va a terminar atacando al tigre. Este cuadro, un cuadro político, está en la Tate, es un cuadro importante, digamos se llama Retribution. Entonces aquí vemos la caricatura, el tigre ya está amarradito, lo vamos poniendo en su lugar, y la reina en el fondo tiene que ponerse firme y poner a la gente en su lugar. Y es más, ¿qué hace? Recomienda Albert que pintemos. Mostrémonos como, de alguna manera, como de otras partes, porque todavía no podemos hablar del imperio propiamente. El imperio se está formando, sí, todavía no hay imperio porque ella no es emperatriz, todavía. ¿Ya? Pero sí hay colonia importante y por lo tanto ella, benevolente, le vienen a dar obsequios. ¿Ya? Un poco para mostrar que Albert está siempre metido en la política atrás, que opinaba mucho más de lo que se imagina. Este cuadro de Milton Harter probablemente es el mejor cuadro de la Reina Victoria. Sale hasta buena moza. ¿Ya? Fue muy generoso. ¿Ya? Encuentro que sale fabuloso, el mejor cuadro, por lejos. ¿Ya? Y evidentemente aquí vamos a tener el otro tema. Después de la Revolución del 48, se va a terminar la monarquía en Francia, y se va a llamar a elecciones, y se va a votar que salga finalmente, en el fondo, Napoleón III, Napoleón, que era el sobrino de Napoleón, como presidente. Él va a llamar a un plebiscito, y le va a preguntar a la gente si quieren que sea emperador. La gente va a decir que sí, y va a coronarse como Napoleón III. ¿Ya? Entonces, se forma el segundo imperio francés. Entonces, Francia, que es un enemigo, ahora es un imperio. Nosotros no.
Entonces, aquí viene toda la cosa política, que Victoria y Alberto van a ir a Francia, van a participar, en el fondo van a hacerse amigos incluso de Napoleón III, amigos entre comillas. Napoleón III va a venir a la Exposición Universal de 1851, o sea, eran amigos. Aquí están los daguerrotipos, donde además aparece la foto con Napoleón III aquí, sentadito al lado de los niños, ahí está Napoleón III, ¿ya? Y después Napoleón III los va a invitar de vuelta a Francia, los va a llevar a ver la tumba de Napoleón. A los ingleses les carga la Revolución Francesa, les carga Napoleón, y la reina Victoria va a ir a ver la tumba de Napoleón, esto es política, ¿ya? Porque no le va a quedar otra, ¿ya? Y además lo van a invitar a que están en la ópera con Napoleón III, y Napoleón III va a organizar un baile fabuloso en Versalles, y ahí estaba Beloved Albert y en el fondo Victoria pasándolo increíble. Este baile ha sido increíble, ¿ya? Así que ahí fueron los dos de... Alberto además tiene otra idea. Él quiere que a través de sus hijos terminar de unir a Europa. El mundo va a ser cada vez mejor. Pero si además logramos que sean todos parientes, va a ser mucho más hermanable. Entonces él va a ponerse una política de casar a los hijos. Entonces Alemania todavía no está unificada, pero Germania, él es un nacionalista, él miraba a Alemania como algo importante y por lo tanto va a comprometer a su hija mayor con el príncipe de Prusia. Que de hecho, cuando se unifica Alemania, el padre del marido de Vicky va a ser coronado como el emperador del Segundo Reich. Y por lo tanto, cuando el padre es coronado emperador del Segundo Reich, eso significa que cuando se muera, el hijo va a ser el emperador y Vicky va a ser emperatriz. Y la reina Victoria la reina. Eso no sucede todavía, eso era muy picante. No podemos ellos ser emperador y nosotros no. Por lo tanto, Vicky... Aquí está Vicky despidiéndose, además ella va a alcanzar a casar a Vicky todavía con Albert vivo, ella se va a casar un año antes, ¿ya? Ahí está el matrimonio de Vicky, que además esto era terrible porque en esta época no había WhatsApp, así que mandar a la hija a Alemania era carta nomás, era no te veo más, o no te veo casi nada. ¿Ya? Ahí está el matrimonio y ahí está Friedrich Wilhelm de Prusia, ¿no es cierto? Wilhelm, perdón. Ahí está el matrimonio. Ahí está ella, Vicky, que se va a sacar fotos, otra vez la misma idea, los van a fotografiar como familia, la misma idea, va a tener su primer hijo, Guillermo, que además van a nacer con un problemita, ¿ya? Porque tiene un problema, tiene un bracito tullido, o sea, venía mal, en el fondo, no tenía ningún problema primero, pero en el fondo la guagua venía a dar vuelta. Lo trataron de dar vuelta y le generaron un daño en un nervio, y eso generó que el bracito no creciera y no pudiese en el fondo tener la fuerza normal, era creepy, como decían. Y para Vicky eso era terrible. Y la reina Victoria va a convertir a este niño, es más, ella lo debe defender. La abuela era como la que lo defendía. De hecho, Guillermo II, gran parte de sus problemas de personalidad tienen que ver con este problema, porque además Victoria, eso se los cuento entre paréntesis para que vean después lo que pasa, Victoria va a hacer todo lo posible porque el niño se mejore. Y le va a someter a unos tratamientos espantosos. Pero espantoso, le van a poner unos corsés que le dan vuelta unas cosas, porque además, como el bracito se le empezó a enchucar la cabeza, entonces le ponían, pero además le puso unos tratamientos con electricidad. El niño tenía 4 años, o sea, ese niño, si quedó un poco medio loquito, que sí, fue aquí. Este era el problema que de alguna manera se va a generar. Y por eso ahí está la reina Victoria con su nieto, ¿ya? Que va a ser además su nieto súper regalón, y de hecho la reina Victoria cuando muere en los brazos de Guillermo II. ¿Ya? Entonces aquí vemos a Vicky, que ya no tiene solo a Guillermo, sino que también va a tener una niñita, y la foto familiar de Vicky, espléndida, obvio, ¿no es cierto? Winterhalter pinta increíble. Y no solo van a comprometer a Alicia con Luis de Hesse, o sea, seguimos con Alemania, Prusia, ¿ya? Y ahora Hesse, pero no se van a alcanzar a casar al tiro. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Entre tanto, Darwin escribe El origen de las especies, lo que va a generar toda una problemática en relación a la certeza. Por supuesto que la prensa se va a reír cantidad, porque aquí van a aparecer los evolucionistas, y principalmente va a chocar la teoría de la evolución con las iglesias reformadas, porque la iglesia católica no cree que la Biblia sea literal. Nosotros no creemos que el tío Adán y la tía Eva fueron los primeros. Adán y Eva es una forma de contar cómo es el origen de algo que de otro modo sería muy difícil de poder explicar. Pero la iglesia, digamos, reformada, son literales. Es el tío Adán y la tía Eva. Y son 7 días. Y si Dios, la Biblia dice que fueron 7 días la creación, creó en 7 días, y
de alguna manera Darwin dice que son miles de años, hay dos opciones. O la Biblia miente o Darwin miente. Y la Biblia no miente. Así que Darwin miente. Y ahí viene el problema que va a chocar muy profundamente con Darwin. Y por lo tanto, la Iglesia anglicana contra los darwinistas y en particular contra el bulldog de Darwin, que se va a llamar, en el fondo, que va a ser un hombre que va a ser Huxley, se llama, que va a ser tremendamente porque él va a llevar a Darwin más allá. Darwin nunca dice que el hombre viene del mono. Eso lo dice Huxley. ¿Ya? Y eso va a llevar al argumento aún peor. Entonces, todo esto va a implicar que los darwinistas de la segunda generación, que son los llamados darwinistas sociales, que toman la teoría de Darwin y la llevan a las ciencias sociales, generen un gran problema. Y esto implica el fin de la certeza. Entonces, si vemos el arte, Coleman Hunt pinta a Cristo, la luz del mundo, justo en este minuto. No solo eso, este cuadro se llama La Duda. Todo lo que era cierto deja de ser cierto. Miren este cuadro, por favor, como apocalíptico. Se pierden las certezas. Este es el mejor de todos. Este es Watts. Este cuadro se llama Hope. A ver, ¿cómo? ¿No era la justicia la ciega? No. Ahora la esperanza la ciega. Este cuadro es increíble. Entonces, no solo eso, empiezan a aparecer las ouijas, las brujerías, toda esta cosa que se va a poner de moda en la segunda mitad del siglo XIX. Y entre otras cosas, para reaccionar contra todos estos cambios, contra la revolución industrial, contra, de alguna manera, todos los cambios, va a haber un movimiento estético que mira la Edad Media. Entonces, cuando se quema el Parlamento en 1834, se va a hacer un concurso y la reina Victoria va a hacer que gane Charles Barry y construyen el Parlamento neogótico. El neomedievalismo es mirar la época donde no había revolución industrial, donde la escala humana todavía existía. No es solo estético, es político. Eso es lo que tienen que entender. La mirada a la Edad Media, la remirada de este periodo es político. Entonces ahí está House of Parliament y obviamente empiezan en la Exposición Universal, se hace un pabellón medieval. La fiesta de la reina Victoria, ellos se disfrazan de medieval, o sea, esto permea de alguna manera a la sociedad. Y vemos que a Albert, en el fondo, le gustaban los museos, como les dije, perdón. Y aquí vemos que el neomedievalismo va a imperar en el arte de los llamados pre-rafaelitas. Ahí está, no quiere. Burne-Jones, que ahora hay una gran exposición, este cuadro si no va a estar. Y todo lo que es la estética de William Morris. Se muere 1861, años horribilis. Muere la reina, la madre de la reina Victoria, que ella no la quería, la marginaba, pero cuando se muere, ella cae en una depresión tremenda y se da cuenta que en el fondo la quería mucho. Entonces ella estaba muy pendiente de esto y Albert estaba enfermo y siempre enfermo y ella no lo pescaba mucho porque estaba siempre enfermo. ¿Ya? Y es más, van a tener un problema con Bertie. Bertie, el príncipe de Gales, se va a la universidad y se filtra que estuvo con unas prostitutas. Bertie era súper mal portado. Entonces ella está pero con un escándalo que ya no podía más y manda a Alberto. Y Alberto va a conversar con Bertie, salen a caminar y se pone a llover. Y van caminando y llueve cantidad y él llega todo mojado y ya insisto, que él tenía dolores, estaba enfermo y ella no lo pescaba porque ella estaba deprimida, acuérdense que ella era deprimida. Y entonces él cae enfermo y se enferma terriblemente mal y se muere. Y se muere Beloved Albert. Ella, que estaba indignada con Bertie, de ahí en más adelante no lo va a querer ni ver, porque ella va a culpar a Bertie de la culpa de que se murió su Beloved Albert. Entonces, ahí está Bertie, ahí está Albert, cuando lo llama a ponerse en su lugar, y se muere. Así que ella queda viuda. Y Albert se va a convertir en el centro. Ella lo va a mantener siempre presente, que nadie lo olvide, y es imposible olvidarlo. Porque además, recordemos que con la plata de la Exposición Universal, Albert quería que se hiciera un museo. Bueno, van a comprar unos terrenitos ahí en un lugar que hoy día se llama South Kensington. Van a construir el Museo de Historia Natural, gratis. El Victoria and Albert Museum, gratis. Y más adelante, cuando ella después va con más plata, o sea, fíjense la cantidad de plata que se recaudó, va a construir el Royal Albert Hall y después va a ser un Albert Memorial. Todo se llama Albert en Londres. O sea, es más, ella cuando muere Albert, frente a Buckingham, había un parque que hoy día se llama Green Park. No se llamaba Green Park en ese entonces. Albert todos los días, desde que se casaron, iba al parque y le traía flores.
Y cuando muere, ella hace sacar todas las flores del parque. Y por eso lo deja verde. Por eso Green Park es Green Park. Para que sepan. Es más, salía un bulbo que lo saque. ¿Ya? Entonces, ella va a caer en una depresión, sí, otra vez, de negro para siempre. Si no había sonreído antes, ahora no va a sonreír ni por si acaso. Va a ser construir, en el fondo, este mausoleo para Albert, donde ella iba a visitarlo, además, todos los días. Va a ser seguir con la fotografía familiar, con Albert presente, como pueden ver, lo más freaky que hay, todo el tiempo Albert ahí atrás en foto, ya que no está. Y obviamente que eso hizo que la hija se tuviera que casar después. Pero finalmente se va a casar, la pobre Alice, en el fondo, un año después de la muerte de Albert. No solo se va a casar ella, sino que van a casar a Bertie, finalmente Bertie, para que se case, para que no siga con sus cosas, va a seguir con sus cosas el resto de la vida. O sea, si ustedes piensan que Carlos no va a ser rey, porque es impopular, les puedo decir al tiro que Carlos va a ser rey. Alexandra era tan popular como Lady Di, la adoraban. Y Bertie era tremendamente infiel a ella, con una, con otra, además las amantes eran como Lily Locktree, que era una actriz, y todo esto se sabía por la prensa, odiaban a Bertie. Bertie esperó toda la vida que su madre se muriese, y no se moría, y no se moría, y no se moría, hasta que se murió. Finalmente Bertie pudo ser, en el fondo, rey. Por poco tiempo, porque ya estaba viejo, y también se murió. ¿Ya? Y eso finalmente va a llevar a su hijo, en el fondo a George, al poder. Carlos va a ser rey, viejo, va a durar poco, y después va a ser William. ¿Ya? Porque además su mamá ya superó a la reina Victoria en años. Y es más, Carlos debe estar, o sea, piensen que ya Carlos se ha santificado solo por eso. O sea, Bertie estaba que se moría, mi mamá no se muere, o sea, Carlos está todo el rato, ¿y cuándo se va a morir esta señora? ¿Ya? O sea, una cosa impresionante. O sea, pueden ver que son longeos. Entonces, Bertie se va a casar, ahí está también el matrimonio, y ustedes se van a sacar la foto con la reina Victoria, que parece como un espectro, ¿no es cierto? Ahí, de ladito. Y ojo, vuelve atrás, espérense. La reina Victoria y Beloved Albert en la foto. ¿Ya? O sea, esto es muy importante, Albert siempre presente. ¿Ya? Y vamos a ver aquí la familia, nuevamente, ella además va a ser, esa foto va a ser una de las fotos que más se va a vender, o sea, ella era súper popular, porque además ella estaba dedicada a las obras sociales, igual que Lady Di, es súper comparable la historia de las dos. Las dos lo pasaron pésimo, ¿ya? Las dos eran como flacas regias, ¿no es cierto? O sea, esa cosa que es como, hay muchas cosas en común. Se va a casar Elena, también, se va a casar con el príncipe de Schleswig-Holstein, seguimos con los alemanes, ¿ya? La reina Victoria de negro, pero con algunos toques, ¿no es cierto? Y cada vez más fea, como pueden ver, o sea, efectivamente, sí, fea, deprimida. Y va a estar tan deprimida, de negro, además va a estar retirada de las cosas políticas, siguen pasando cosas, de hecho se va a construir el 63 el Tube, se va a inaugurar el Tube y ella va a estar fuera de todas las cosas políticas y se va a ir retirando y se va a ir, en el fondo, a Escocia, allá, un poco para poder pasar el tiempo. Este es el Tube, que se va a inaugurar, el metro de Londres se inaugura en 1863. Y en Escocia, ella va a ir a pasar su depresión y se le va a pasar la depresión. Se le va a pasar la depresión porque ella se va a hacer muy amiga de que era muy amigo de Albert también, que era el Mr. Brown. ¿Qué pasa en la vida de la reina Victoria cuando se muere Albert? Bueno, pasan muchas cosas. Muchos rumores. Sí, por supuesto. Probablemente ciertos, no, probablemente no son ciertos. Aquí sí, probablemente hubo un amor, sí, yo creo que sí, que lo hubo. Consumación, con lo pechoña que ella era, no, probablemente no. Mr. Brown va a ser un buen amigo y le va a permitir a ella explayarse y empezar a ser ella. Que es súper importante decir que Victoria y Alberto se querían muchísimo. Ella particularmente lo idolatraba en todos los sentidos y sobre todo físicamente. Ella se va a sentir tremendamente sola cuando él se muere. Y digámoslo tal y cual, en el sentido primeramente carnal, y no solo carnal, de consejo. Pero cuando él se muere, ella va a hacer amistades donde ella puede conversar y puede ser ella. Por primera vez. Donde ella no tiene que estar preocupada si él se enoja o si él tengo que darle un lugar, porque ella no tiene que darle un lugar a nadie. Por lo tanto, el señor Brown se va a convertir en un consejero, en un amigo. No probablemente, aunque muchos dicen que sí, en un amante. No sabemos si fue amante. Y si lo fue, bien por ella.
¿O no? Ella se casa en 1840, tenía 41 años. Entonces, efectivamente, sí hubo un romance bien por ella. ¿Ya? Pero lo que sí es importante decir es que a la muerte de Albert, yo sé que a la muerte de Albert ella empieza a florecer. Entonces el señor Brown va a ser un amigo. Ella además va a escribir una historia de sus andanzas por los Highlands, que los hijos van a considerar que esto es todo impropio. Los hijos van a encontrar que esta relación es lo más impropia que hay. No sabían qué tipo de relación había, pero efectivamente ella pasaba mucho tiempo con él, conversando, como no, probablemente no lo hacía con su marido. ¿Ya? Y esa relación va a mantenerse en el tiempo hasta que el señor Brown se muere. Y después ella, vieja, porque voy a terminar con esta foto, pero después les voy a mostrar unas más para no latear más, porque si no yo me puedo... Ustedes, culpa de ustedes, me hacen hablar de la época victoriana, que a mí es lo que más me gusta. ¿Ya? Ella después, cuando ya está vieja, y ya Benjamin Disraeli la ha nombrado emperatriz de la India, va a hacer traer unos sirvientes indios para el jubileo. Y ahí va a llegar el Munchi. ¿Ya? Y el Munchi es mucho menor que ella. Es una historia que hoy día salió, si no la han visto, Victoria y Abdul, vean la película para que les cuente ahí la historia. Y el Munchi es mucho menor que ella. Pero el Munchi la hace reír. Ella lo pasa bien con el Munchi. Primero, decir que alguien piense que eso fue una relación carnal, absolutamente no. Esa no fue una relación carnal. Esa fue una relación que ella pudo ser ella, probablemente con más que nadie, porque en el fondo ella no tenía nada que demostrarle al Munchi. Por lo tanto, se reía con el Munchi le enseñaba, en el fondo, hindú, aprendió a escribir, en fin, lo pasaba bien con él. Y por lo tanto, sí, ella decidió ennoblecerlo. ¿Por qué no? Si era la reina, podía ennoblecerlo. Los hijos estaban escandalizados. Los hijos estaban escandalizados con el señor Brown. Además, el señor Brown va a haber un segundo atentado contra ella y la va a defender. Albert la salvó, el señor Brown también la salvó. El Munchi no, el Munchi es algo distinto, ella lo quería como un hijo. ¿Ya? Pero como un hijo donde no tenía que demostrar nada. Su hijo era Bertie, era un imbécil, literalmente, y ella además no tenía buena relación con el hijo. Después se va a reconciliar con el hijo un poco. Entonces, el Munchi es muy desagradable para los hijos porque ella lo va a poner en primer lugar en muchas cosas. Le va a dar unas prebendas que sí, no le correspondían a él. Para que le correspondiesen lo va a hacer noble, lo que va a escandalizar aún más a la gente. Esto es tremendo. Pero podríamos decir que Victoria, cuando Albert muere, empieza a ser ella. Antes de eso, ella estuvo siempre preocupada de lo que él no se fuera a enojar, de lo que él iba a decir, de hacerlo sentir bien, de que yo soy la reina, pero Victoria va a ser reina realmente sin Albert y después de que se le pasa la depresión. Y la depresión se le pasa con el señor Brown. Así que es una historia de amor, sin lugar a dudas, y un amor real. Es raro que las familias reales, sobre todo hoy día se casan por amor, ¿ya? O no sé si por amor, en realidad o por lo que creen que es amor. ¿Ya? Pero entendamos que en la historia la gente no se casaba por amor, y por lo tanto tener una pareja real, que además fue un matrimonio arreglado, que además se quisieron, es raro. ¿Ya? Y en el caso de Alberto podemos decir que sí, como su padre era tremendamente infiel, él nunca fue infiel. O sea, fue un matrimonio súper bien avenido. Y para ella fue una gran pérdida, no quiero decir que ella fue más feliz sin Alberto. No, ella hubiese preferido que Alberto hubiese vivido mucho más tiempo, sin lugar a dudas. Pero ya que Alberto se murió, ella tuvo que reinventarse. Y en esa forma de reinventarse, apareció la verdadera Victoria. Y se convirtió no solo en Regina, sino que en imperatriz. Así que espero que les haya gustado. Bueno, nos veremos, ya les diré cuando haya un próximo ciclo aquí, pero los que interesados, el lunes, Teatro Mori, para los que quieran, nos toca Nelson Mandela. ¿Ya? El Alzheimer me traiciona.